El tema del día de hoy es nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Ese es el tema de hoy. Es muy importante este tema porque pues actualmente tanta iglesia que hay y cuántas iglesias hay dentro del movimiento de los estudiantes de la Biblia, pues sí es importante que todos en general, hermanos, todas las iglesias, inclusive nosotros, pues nos miremos en ese espejo para ver si realmente estamos haciendo las cosas como deberían de ser. Porque pues nadie, ninguna iglesia está exenta de caer en este problema, ¿no? Que es poner otro fundamento que no sea Jesucristo. De hecho, ese es el tema del día de hoy. Nadie puede poner otro fundamento que no sea el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Está basado en la revista El Alba, en el mes de agosto de este año en curso, en su versión en inglés. Es parte de Estudios Bíblicos Internacionales. Estaba prevista esta lección para el día 3 de agosto. En inglés se llama God's Building y significa el edificio de Dios, pero pues bueno, trata precisamente de lo que hoy estamos hablando, que es que nadie, hermanos, puede poner otro fundamento que no sea el que ya está puesto, que es el Señor Jesucristo, hermanos. No hay otra opción. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar con un texto base, con una lectura bíblica, también que es la lectura base bíblica, la lectura bíblica seleccionada, donde pues todo ese estudio pende y de donde se desarrolla. Y también les comento en lo que voy buscando el texto, que también les invito a leer, que es 1 Corintios 3, del 9 al 17. 1 Corintios 3, del 9 al 17, les comento, hermanos, que esto está en inglés, lo voy a ir traduciendo yo al español. Si en algún momento me trabo o digo alguna palabra que suene extraña, pues bueno, ya saben que es porque lo estoy traduciendo en este momento. Vamos a leer, hermanos, 1 Corintios 3, del 9 al 17, que dice lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma en el capítulo 3, del 9 al 17. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. De hecho, lo voy a leer desde el 8, hermanos. Voy a leerlo, dice aquí. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, aquí dice esto la palabra de Dios, hermanos. Esa es la lectura base de ese estudio. Y vamos a leer como texto clave, de esto va a depender mucho de lo que vamos a decir hoy, el versículo 11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Espero que podamos ponerle mucha atención a esta parte, hermanos. Voy a ir traduciendo algunas partes de este estudio, entonces, pues me perdonarán si a veces de repente no soy bueno en la traducción. Pero bueno, independientemente, hermanos, independientemente de cuán hermoso sea un edificio, la estructura sólida que pueda tener un edificio, como la que estamos viendo en la imagen, yo les invito a que vean la imagen, que ahorita está en pantalla. Seguramente va a haber unas personas cerca de una piedra que dice Jesucristo. Bueno, ahorita vamos a ir desglosándolo. Pero para que un edificio, hermano, aunque sea muy bonito por fuera, sea una estructura hermosa, sólida, que sea un edificio, pues, no sé, majestuoso, con oro, con piedras bonitas, con esculturas, no importa lo caro que sea, los materiales si son baratos o caros, si la base no es la correcta, hermanos, ese edificio no va a soportar el peso. De hecho, Jesús en alguna ocasión, hermanos, dijo él que es mejor construir sobre la roca y no sobre la arena, porque la arena al no tener pues firmeza, puede hacer que el edificio se vaya hundiendo o que se vaya de lado, que se vaya todo hacia el bajo o que se vaya de lado y se caiga, ¿no? O sea, el edificio definitivamente no va a resistir un temblor, no va a resistir una ola, como dice el Señor Jesucristo, sino que al pasar algún problema, pues el edificio se va a derrumbar. No va a haber poder humano que detenga la destrucción de esa casa o de ese edificio, aunque sea lo más cara o lo más pobre posible.
No importa lo que se construyó arriba, sino el fundamento es lo importante. Entonces, si el edificio está sentado sobre una base que no es la correcta, no va a tener éxito, no tiene futuro, el techo se hundirá indiscutiblemente, las piezas comenzarán a caer, los pisos pues se van a agrietar, las paredes se van a deformar y entonces pues ese majestuoso monumento de las manos de un hombre pues se va a ir al suelo, ¿no? No va a servir de nada. Bueno, pues es algo muy importante porque esto nos muestra, hermanos, la importancia de tener una base sólida y que no se mueva, o sea, es una base sólida, que no sea cambiante, hermanos. Eso es muy importante. Que esta base, hermanos, esté nivelada, esté cuadrada, o sea, esté bien cimentada, sea la adecuada para poder sostener aquello que se construye encima de ello y que pueda, pues, perdurar a través de muchas generaciones y generaciones y generaciones. Justamente tal base segura y perdurable pues ha sido también para nosotros una estructura que Dios ha dado a través de la fe, ¿no? Y esa piedra, pues es Jesucristo. En Jesucristo, hermanos, están basadas todas las promesas de Dios. Toda la Biblia apunta hacia Jesucristo, porque es la base sólida para que no se desmorone la fe de nadie. Como nos dice el apóstol Pablo en el versículo clave, Jesucristo es la base. De hecho, él dice, miren, yo he predicado o he llevado la obra de testimonio acerca de Jesucristo y yo he puesto la base. O sea, no le puedo dar seguimiento a todos los que he traído al cristianismo. Seguramente habrá quienes como maestros van a seguirle apoyando a las personas nuevas. Dice, pero los maestros no pueden poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Espero que se entienda eso. No necesariamente un evangelista es el que le va a seguir dando el seguimiento a una persona hasta convertirse en un discípulo. A veces uno lo atrae, pero otro es el maestro. Y así pasa, hermanos. O sea, es algo normal y bíblico. Entonces dice Pablo, bueno, yo sembré, Apolos regó. O sea, el apóstol trae un nuevo converso, Apolos fue el que empieza a darle seguimiento, le enseña verdades bíblicas, pero luego dice quien le hizo crecer no fue ni Apolos ni Pablo, fue Dios, la obra es de Dios. De hecho, este texto nos muestra, hermanos, esa información que, aunque es importante prepararse para la obra de testimonio, el éxito no depende de mi esfuerzo, ni de que yo sea elocuente en mi disertación, ni nada de eso, sino que el éxito depende 100% de Dios. Yo solo soy un instrumento que soy reemplazable, pero Dios va a hacer lo que Él quiera. Él es soberano y Él hace lo que crea que sea mejor. En ese sentido, Él es el que permite o no a alguien ingresar al cristianismo o no. O sea, no es porque yo sea bueno o malo, ¿no? Simplemente Dios atrae a ciertas personas, a otras tal vez no, pero Él sabe el por qué, ¿no? O sea, no podemos pues asegurarlo tal vez. Después hablaremos acerca de la obra de testimonio en uno de esos podcasts, para hablar un poquito de cómo entendemos la obra de testimonio. Sin embargo, no todos son llamados. O sea, a toda la gente se le habla, pero si no sienten el llamado, nunca van a entender lo que les estamos diciendo. O sea, no es porque yo quiera, dice Jesús, nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo, pero también dice, nadie puede venir al Hijo a menos de que el Padre lo atraiga primero. Entonces, tampoco no es porque la persona quiera, ¿no? Sino debe de sentir esa invitación. No se le extiendo yo porque yo no soy quien, sino que Dios los atrae. Y nosotros solo somos instrumentos para llevarlos a Cristo, como estamos viendo el día de hoy. Bueno, eso es parte de ese punto, ¿no, hermanos? Pero vamos a entender otro punto muy, muy importante. El apóstol Pablo, hermanos, también nos da otro consejo en el versículo número 9 de esa lectura que tuvimos en Primera a los Corintios, que les invito a volverlo a leer. Primera a los Corintios, capítulo 3. Ahora en el versículo número 9, que dice, porque vosotros sois colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, lo que quiero comentar, hermanos, aquí que dice, ustedes son el edificio de Dios, ¿no? Somos el God's Building, que era lo que decía este título de este estudio, somos el edificio de Dios. Y así el apóstol, hermanos, está enfatizando que cada uno de los hijos consagrados de Dios está en construcción. O sea, nosotros somos una construcción, hermanos, cada uno de nosotros también es una construcción, un edificio que debe de estar cimentado sobre Jesucristo, una estructura de carácter aceptable a Dios. O sea, nosotros somos ese edificio que está siendo construido sobre Jesús. De hecho, ese mismo pasaje bíblico nos dice que algunos, si van a edificar, que edifiquen sobre Jesús y que utilicen buenos materiales, ¿no? Desde que habla de que oro, maderas, y luego habla de hojarasca, pues bueno, la hojarasca no va a durar contra un fuego, ¿verdad? Pero si es oro, pues va a resistir el fuego, pero bueno, depende, ¿no? De lo que estemos haciendo. Pero lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que nosotros somos un edificio de Dios. Está enfatizando que como hijos consagrados del Señor se está construyendo sobre el fundamento de Cristo. Esa es la estructura sólida. ¿Qué es lo que estamos construyendo, hermanos? No se trata de solamente tener fe.
sino también de empezar a tener una transformación en el carácter cristiano. O sea, todos nosotros venimos con imperfecciones, con errores, con manchados de pecado, o sea, todos, hermanos. Entonces necesitamos una transformación, ¿no? Y esa construcción, hermanos, involucra esa transformación al carácter de Cristo. Nosotros le llamamos la transformación al carácter cristiano. Necesitamos parecernos cada día más a Jesucristo, que haya una renovación de nosotros día tras día. No vamos a ser nunca perfectos, pero aspiramos a ser mejores cada día que ayer. O sea, no puedo ser perfecto en todo, pero por lo menos que sea un poquito mejor que ayer y más que ayer y ayer y ayer, para que pueda haber una transformación plena en cada día, ¿no? De hecho, ese texto que dice en Proverbios 18:4, 4:18, que dice que la senda de los justos es como la luz del alba que se va haciendo cada día más brillante, cada vez más brillante hasta que el día es perfecto. Entonces, esa parte, hermano, se refiere al camino de los justos, no una religión, aclaro, sino el camino de cada uno de nosotros como personas que aspiran a justicia, y que poco a poco, hermanos, se empieza a ver esa transformación en nuestras mentes. Cuando nosotros empezamos a comprender cada vez mejor el plan de Dios, lo que Él quiere de nosotros y también cómo va dándose o realizándose una transformación en nuestras vidas hasta llegar al carácter cristiano, hermanos. Entonces, somos un edificio que está siendo construido sobre Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, no estamos siendo edificados en Cristo es cuando empieza el problema de ¿y por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo abandonar este pecado? ¿Por qué no puedo hacer esto? Bueno, por una simple razón, no estamos siendo edificados en Jesucristo. Muchas iglesias, hermanos, conocen de Jesucristo, hablan de Jesucristo, saben que Jesucristo es un ser divino, saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, pueden saber muchas cosas acerca de Jesucristo, pero no tienen a Jesús como su único líder y salvador. O sea, no entienden a Jesús como su única forma de llegar al Padre, sino que a través de la iglesia o de la institución o de instituciones pertenecientes a la iglesia, creen que, o a través de pastores, aclaro, creen que van a salvarse o van a llegar a una comunión con Dios, pero hacen a un lado a Jesucristo y no están siendo edificados en Jesús, sino en nombres, en sistemas religiosos, y eso no nos ayudará a nada. No nos va a tener comunión, no nos va a hacer tener comunión con Dios ni estar bien con Él, porque no es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, no una religión, no una institución, no un pastor. O sea, hay que entender ese punto claro, hermanos. Entonces, sobre este mismo punto, hermanos, pues bueno, tenemos que entender que el significado de esa ilustración se expresa también en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, es la siguiente carta que viene en la Biblia, es la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de los Corintios 5, 17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de hecho el 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cómo nos reconciliamos con Dios, hermanos? Pues a través de Jesucristo, no hay otra opción. O sea, Jesucristo es todo para el cristiano, no se puede ser cristiano sin Jesucristo. Y ser seguidor de Jesucristo, pues es muy importante. Él es el que nos está guiando al Padre. No hay otra opción, ¿no? Una iglesia nos enseña acerca de... Y vamos a poner un ejemplo. O sea, las iglesias, hermanos, son como... Vamos a poner un ejemplo, un GPS. La caja del GPS y el instructivo pues podría ser la iglesia, pero Jesucristo es el GPS. Él es el que nos está guiando, dirigiendo, diciendo para dónde debemos de andar o caminar. Podemos intuirlo a través de las escrituras, ¿no? Que es lo que Jesús esperaría de nosotros. Pero hay gente que vamos a decir que se basa en el instructivo y en la caja y no confía en el GPS. O sea, es como ya compré esto y ya lo tengo, ¿no? Pero aquí el GPS, la caja dice que debo de hacer esto y el otro para que yo pueda llegar al destino, sí, pero utiliza el GPS. O sea, la iglesia lo que hace en teoría, o lo que tendría que hacer, es enseñarle a la gente a encontrar a Jesús, a vivir en Cristo, a alcanzar la reconciliación con Dios a través de Jesucristo, y entonces, pues, utilizar ese GPS, que es Jesús, para llegar a su destino, que es a Dios, ¿no? O sea, es lo que esperamos, tener comunión con Dios. Pero hay muchas iglesias que le enseñan a la gente a confiar en la cajita del GPS que en el propio GPS. Y eso pues no le va a ayudar a nadie, hermanos. Entonces pues sí hay que tener mucho cuidado en confiar en la cajita y no en el GPS, ¿no? Podríamos decir que la cajita es la iglesia, el instructivo tal vez el pastor, pero pues el GPS es el bueno, ¿no? Ese es lo que importa. O sea, lo que tengo que hacer es confiar en el GPS, saber utilizarlo para poder llegar al destino.
Espero que les quede clara esa parte. Como Asociación de los Estudiantes de la Biblia entendemos claramente esta parte, que por ejemplo, hermanos, nosotros, bueno, no me voy a adelantar, ahorita hablamos de ese punto, pero que quede claro que eso es lo que creemos, ¿no? O sea, confiar solo en Cristo. O sea, mi cabeza no es un pastor, no es una religión, no es un sistema religioso, no. Mi cabeza es Jesucristo, y si algún día yo veo que la iglesia torce el camino, yo pues agarro mis cosas y me voy, porque pues yo sigo a Jesús, no una iglesia. Entonces, eso es lo que podemos intuir. Ahora, ¿cómo llegamos a Jesús? Primero, hermanos, pues debemos conocer acerca de él, ¿no? Entender quién es Jesús y, bueno, qué parte cumple en el plan de Dios. O sea, primero tengo que escuchar quién es él. Pues bueno, en ese canal se ha hablado acerca de Jesús. Ha habido videos que hablan acerca de quién es Jesús. Creo que en ese canal se ha cumplido esa parte. O sea, tenemos que enseñarle a la gente quién es Jesús. Posteriormente, hermanos, pues entender cuál es qué función tiene dentro del plan de Dios, ¿no? Sabemos que en Jesús se cumplen todas las promesas. En el Apocalipsis se habla de él como el Amén, porque en él se cumplen todas las promesas de Dios. Luego, pues también debemos de reconocer que como única que él es la única, bueno, reconocerlo a él como la expresión máxima de amor de Jehová. O sea, nuestro Dios Yahvé, Jehová, pues mostró su amor al enviar a Jesucristo como un rescate, pues por nosotros, ¿no? O sea, él precisamente muestra su amor, el Padre Celestial muestra su amor al entregar a su Hijo como un rescate por toda la raza humana, ¿no? Él fue un sustituto de la vida que perdió Adán. Es una equivalencia, hermanos, que Jesús, como el segundo Adán, paga el pecado de Adán, para que así tanto él como toda la raza moribunda, pues podamos encontrar la resurrección y una oportunidad de servir a Dios en condiciones diferentes, ya con experiencia, ya en el pecado y también ya con la verdad absoluta, ¿no? Entonces, pues nuestro Padre Celestial en Jesús muestra su gran amor. Eso es lo que deberíamos entender también. Otro punto también muy importante es entender que Jesús es nuestro Redentor, el fundamento establecido para nuestra salvación, hermanos. No hay otra opción. Jesús es todo, hermanos. O sea, no podemos tener otro fundamento. Vean la imagen ahora sí que está en pantalla, ¿no? O sea, vemos una construcción y en la base está Jesús. Podemos construir un templo, que ese es un templo, hermanos. Es una imagen que muestra una construcción de un templo, pero los constructores están hablando acerca de cómo construir, ¿no? O sea, el fundamento tiene que ser Jesús. Pueden, como estamos viendo en la imagen, como pasó con Pablo y con Bernabé, tener discusiones sobre temas teológicos, sobre interpretaciones, lo que ustedes gusten y manden, pero lo que no podemos hacer es cambiar el fundamento. O sea, Jesús es el fundamento. Si en algún momento nuestro estudiante, y me ha pasado, hermanos, que nuestros estudiantes que estamos llevando a los pies de Cristo y en una obra de discipulado o de conversión, pues no podemos, hermanos, obligar a la gente a creer lo mismo exactamente que nosotros, ¿no? Digo, ha habido, hermanos, que Dios me ha dado la gracia inmerecida. Bueno, gracia significa eso, realmente es un favor inmerecido de Dios. O sea, por gracia, hermanos, el Señor me ha permitido, pues, ayudar a algunos hermanos. No han sido tantos tampoco, pero sí han sido algunos hermanos, pues, a realizar una conversión a Cristo. Pero, pues, nunca los estudiantes piensan lo mismo que uno, ¿no? Y eso es algo que al principio yo creo que todos tenemos como esa sensación de, ¿y si se equivocan? Y si tuercen el camino, y si están malentendiendo las cosas, y si le enseñan cosas raras a la gente, pero no podemos nosotros, hermanos, asumir una responsabilidad que no se nos dio de parte de Dios. O sea, nosotros, hermanos, podemos llevar a las personas a Cristo y Él hará lo que Él le venga en gana con sus nuevos discípulos. Él los va a guiar. Nosotros solo tenemos que cumplir una labor, llevar a las personas a Jesús y que Jesús haga el resto. Y las personas a veces no van a creer todo exactamente como nosotros. Es imposible, hermanos. O sea, si ustedes son de otra religión, yo les aseguro que ustedes no creen exactamente lo mismo que su maestro. Estoy segurísimo. Y es normal porque pues así tiene que ser, porque si yo estoy equivocado, tal vez usted no. O al revés. O qué tal si los dos estamos equivocados y otro hermano no. O sea, nos hace ver otros puntos de vista. Pero lo que no se puede, hermanos, modificar es el fundamento que es Jesucristo. O sea, ahí podemos ver en la imagen a unas personas discutiendo, pueden estar discutiendo de que si le ponemos esto al edificio, si le ponemos aquello, y esto y esto y el otro, ¿no? Y aquí le ponemos oro y aquí plata y no, yo quiero que le pongamos maderas. Se pueden estar discutiendo mil cosas, pero el fundamento, hermanos, es el que no puede cambiar y es el de Jesucristo. O sea, no hay otra opción, hermanos. Si no queremos que ese edificio, que es otro, hermano, que estamos construyendo, se caiga, pues tenemos que poner un fundamento sólido que es el Señor Jesucristo. No hay otra opción. No podemos poner nuestras ideas plenas en una persona porque tampoco es bíblico.
Tenemos que dejar que las personas sean libres en Cristo, porque así lo pide la Biblia en Romanos 8, por ejemplo, en Romanos 14, se habla acerca de esta libertad de no siempre estar de acuerdo, pero también no estar de criticones unos con otros, mientras no se rompan reglas bíblicas explícitas, obviamente. Pero si no hay nada totalmente escrito y es una interpretación, pues tenemos que tener esa libertad, hermanos. No podemos pues restregarle a una persona pues nuestras creencias como verdaderas absolutas, porque pues no lo sé. Obviamente cada uno de nosotros cree que su fe es la mejor, pero pues de ella que lo sea, pues quién sabe, ¿verdad? Yo creo que la que yo profeso es la mejor y por eso lo estoy predicando, ¿no? Pero y si como cualquier cristiano estoy equivocado en algo, o sea, con la vara con la que uno mide uno será medido. Entonces creo que debe de haber más humildad en ese sentido, ¿no? De entender que posiblemente también nos podemos equivocar como maestros y permitirle a los estudiantes también que si el Señor los está guiando a una comprensión un poco diferente, pues puede ser por algo, ¿no? Tal vez sí estoy equivocado en algo, ¿no? Tal vez no lo sé. Al final, hermanos, Él es el que guía a la iglesia, el conocimiento es paulatino, como se había dicho, como la luz de la aurora, que se va haciendo más brillante hasta que el día es perfecto. Entonces, pero ese es en el camino de cada cristiano, no como una iglesia, sino como cada persona individual. Eso es lo que pasa. Entonces, pues habrá hermanos, ha pasado de que no están de acuerdo unos con otros, y al final, pues bueno, después de años se dan cuenta de que sí estaban equivocados, ¿no? Y que el otro hermano tenía más razón, pero pues tenemos que ser por eso un poco más humildes en ese sentido. No podemos poner otro fundamento que no sea Jesucristo, hermanos. Eso es un hecho. Y ya Jesús hará el resto. No es mi responsabilidad, no es mi decisión y no es mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo y la iglesia de Dios. Entonces, no pongamos otro fundamento que no hay, hermanos. O sea, el que hay, y es Jesucristo, hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos a la obra de evangelismo, pues sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y a dónde estamos guiando la fe de la persona. Si le estamos guiando a una imagen, a una institución religiosa, a un pastor, a una, pues sí, pues una organización religiosa, o sea, ¿a dónde estamos guiando a la gente? ¿A creerle a un grupo de hombres? ¿A un papa? ¿A un profeta? O sea, ¿quién estamos guiando a la persona? Porque a quien debemos de guiarlo es hacia Jesucristo únicamente, no hay otra opción, hermanos. No hay nada de que a contentillo yo enseño lo que quiero, sino guiarlos hacia Jesucristo. Ahora, ¿qué dice aquí Romanos 5, 18 y 19? Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, hermanos. Entonces, ¿quién es el que constituye a los muchos? O en ese caso podría también tomarse como todos, porque ahí dice muchos, pero también dice muchos con Adán, ¿no? Dice a muchos pecadores, pero en realidad todos somos pecadores. No muchos, sino todos. O sea, yo creo que se refiere ahí a una cantidad muy grande, o sea, todos, pero no se refiere a que sean unos cuantos, sino es una forma de decir muchos, o sea, todos, mucha gente. Bueno, ahora, si todos, aunque dicen muchos, somos pecadores debido a Adán, si por otro hombre ahora somos justificados, ¿a quién debemos de llevar? Pues a la persona que nos está justificando. Y esa persona es Jesucristo, no una religión. O sea, si a usted le han dicho que su religión es la buena y que si no está en esa religión no se va a salvar, pues le mintieron, porque pues una religión no salva. Quien salva es Jesucristo. No hay otra opción. Ahora, sobre este mismo punto, hermanos, también es muy importante entender que pues para entender verdaderamente lo que Cristo ha hecho por nosotros y creerlo desde el fondo de nuestro corazón, pues es importante el cambio en nuestras vidas, ¿ok? Tenemos que tener ese cambio, hermanos. O sea, cuando nosotros aceptamos a Jesús debe de haber una transformación de nuestro ser, como habíamos dicho. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 14 y 19, hermanos? Segunda a los Corintios, hermanos, es segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 a 15, dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros comprendemos el amor de Dios, cuando entendemos a Jesucristo, cuando realmente lo vivimos, que algunos hasta lloramos cuando entendimos lo que significa Jesús en nuestras vidas y lo que Él hizo por nosotros, eso nos constriñe, nos invita a hacer un cambio en nuestras vidas, a mirar hacia Cristo como nuestro ejemplo y dechado. Entonces, hermanos, es muy importante
que para poder iniciar un cambio en nuestras vidas, porque mucha gente dice, ¿y por qué no puedo cambiar? Pues muy sencillo, Cristo no está todavía en ti, tú no crees en Jesús, conoces de Jesús, sabes de Jesús, pero no tienes una relación personal con Jesús, no vives en Jesús, no has aceptado a Jesús como tu único líder y salvador. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? Muy sencillo. Usted en su mente tiene que decidir, si es posible en este video, si no, pues bueno, le invito a que lo medite más adelante. Si usted ya es cristiano, medítelo. Más bien, decídase ahora, si usted es cristiano. Si usted nada más está oyendo, pues no lo haga todavía. Mejor primero sepa quién es Jesús, luego firme el contrato. Pero la firma de ese contrato es decir, Jesús, yo te voy a seguir hasta donde tú me digas. Yo te dedico mi vida a ti para así consagrar mi vida al Señor, a Jehová o a Yahvé. Pero es decidir, hoy yo me decido a seguir a Jesús como mi único líder y salvador. Que así el Pastor, que la revista El Alba, que la Leona, que la Atalaya, que cualquier revista sabática o dominical de cualquier religión, hermanos. Cualquiera, no estoy en contra de ninguna iglesia, pero solo es un decir, ¿no? Por eso dije El Alba, para que esa es de nosotros, o el Heraldo de la Presencia de Cristo, ¿no? Del Instituto Pastoral Bíblico. Si la revista o el hermano o el anciano o el pastor de cualquier denominación me dice algo que yo estoy viendo en la Escritura que no es verdad, yo te voy a seguir a ti y no a ese pastor, no a esa revista, no a nadie, porque mi cabeza eres tú, no otra persona. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de tener ese fundamento. Si queremos que nuestra fe no se vaya al traste con el fuego de las pruebas, porque Dios también nos va a permitir pasar por ciertas pruebas para refinar nuestra fe, como dice el texto, para que se muestre cómo fue construido ese edificio. Pues entonces, si logramos pasar la prueba, hermanos, no se va a derrumbar, pero si se está derrumbando, el edificio significa que no tenía una base sólida ni elementos correctos para construcción. Entonces, nosotros, hermanos, que ya somos construcción, pues debemos de decidirnos a poner el fundamento en Cristo, no en una religión, no en un pastor. Eso es lo más importante. Y si una persona es nueva, pues bueno, si usted se decide a servir a Jehová sin haber entendido muchas cosas, es como firmar un contrato en blanco. No, usted tiene que saber a qué se está metiendo, entender cuáles son las reglas de ese trabajo y entonces fírmele. Pero antes no, de hecho eso lo pide el Señor en Lucas. No, ahorita no tengo el texto, pero dice que si un hombre va a construir una torre se tiene que sentar primero a consultar los gastos. De hecho él dice, nadie puede seguirme y empieza a hablar de qué significa seguir a Jesús en Lucas y luego dice, nadie puede construir una torre sin antes sentarse a meditar en los gastos. De hecho dice, nadie tampoco emprende una guerra sin primero medir si va a ganar, porque si no va a ganar, mejor que primero manda una delegación de personas para buscar la paz, porque sabe que no va a ganar. Entonces, hermanos, si usted apenas está iniciando en el cristianismo, siéntese y consulte cuáles son las bases de ese trabajo y luego le firma. Y quienes ya estamos dentro, pues fíjese que usted esté construido sobre Jesucristo. Y si nosotros, evangelistas, ya estamos predicando o compartiendo el testimonio de la palabra de Dios, hermanos, fíjese que le está enseñando a la gente. No le esté enseñando que mi religión es la que lo va a salvar, que los pastores de Estados Unidos, que los pastores de Guadalajara o que los pastores de allá de Brasil. No, hermanos, o el pastor de allá, el obispo de Roma lo va a salvar y que él es el bueno. No, 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 no. Usted no le ande metiendo ideas raras a la gente. Usted lleve a Jesucristo a la gente. Él es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Y tiene que enseñarle a los nuevos discípulos que la iglesia es humana. Una institución divina, pero llena de humanos imperfectos y que nos vamos a equivocar indiscutiblemente y que por eso deben de poner su fe únicamente en Jesucristo. Porque pues si la ponen en mí o en cualquier persona, de antemano les voy a decir que todos nos podemos equivocar, resbalar y pecar. No la pongan en mí, ni en el hermano Russell, ni en ninguna persona, ¿no? Es en Jesucristo, no hay otro fundamento. Y enséñele bien a las personas. Si la iglesia empieza a torcer el camino, usted agarra sus cosas y se va. Y aunque sea el único que siga a Jesucristo, pues es usted y Jesús, no está solo. Está usted, Dios, el Espíritu Santo y Jesús. Pero usted tiene que seguir a Jesús, no una institución, una religión. Y hago mucho hincapié, hermanos, porque me han hecho esas preguntas por WhatsApp o por Facebook o por varias partes, ¿no? Entonces, el fundamento es Jesucristo. No hay otro fundamento, hermanos. Fíjense a dónde están haciendo que la persona ponga fe, porque si no estamos construyendo edificios sobre arena y no sobre la roca sólida que es Jesucristo. De hecho, hermanos, quisiera comentarles que en ese estudio, que fue Corintios, en esta carta a los Corintios, en el contexto donde se desarrolla la lectura base bíblica, Pablo estaba hablando acerca del trabajo de edificar
con oro, plata y piedras preciosas, representando las verdades bíblicas valiosas y las promesas de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo mal los hermanos de Corinto? Les invito a leer las dos cartas completas, no lean aisladas los párrafos o los capítulos, lean todo para que entiendan el contexto. Pero Pablo, hermanos, estaba hablándole a la iglesia de Corinto, regañándolos realmente porque tenían problemas en un sentido muy grave. O sea, la iglesia estaba dándole más énfasis a cosas carnales. De hecho, el apóstol les habla como personas carnales y no espirituales porque no están entendiendo lo espiritual. O sea, ¿por qué razón? Porque ellos siguen pensando en lo carnal. O sea, ellos estaban pues poniéndole mucho énfasis, hermanos, a los seres humanos. O sea, ellos estaban dándole demasiada prominencia a líderes humanos visibles y no a la palabra de Dios. O sea, eso es muy grave, hermanos. Muy grave. De hecho, aquí viene citado un texto, hermanos, que es 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, lo vamos a leer, que dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿No andáis como hombres? Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. O sea, cuando nosotros, hermanos, estamos dándole un énfasis desmedido a una figura religiosa, o sea, un pastor, una institución religiosa, estamos actuando como carnales y no espirituales, como niños en Cristo, o sea, literal. En nuestra posición, hermanos, y creo que es importante hablarlo, como muchos de ustedes saben, esta iglesia está fundada en la Biblia, pero pues obviamente tenemos muchas de las visiones de muchos segundoadventistas y de muchos pensadores de finales de 1800. Entre ellos, pues bueno, un poco de William Miller, ¿por qué no? Un poco acerca de Nelson Barbour, otro poco acerca de conexión cristiana indirectamente, pero sí un poco de esa iglesia extinta, a través de lo que fuimos heredando de otros movimientos cristianos, de Charles C. Russell, que se encargó de pues unificar varias doctrinas que habían en la época. Él no se las inventó, él simplemente las juntó en los tomos de estudios en las escrituras y pues las presentó. Pero aunque tenemos todo esto, y el pastor Russell pues fue el que se dedicó a compilar estas doctrinas en los estudios de las escrituras, en los 6 volúmenes, nosotros, hermanos, en teoría, los estudiantes de la Biblia no deberíamos de darle tanto énfasis al hermano Russell, desmedido. O sea, todas las iglesias tienen algún teólogo pues que les gusta más, ¿no? Algunas iglesias son calvinistas, por obviamente el hermano Calvino, que él pues fue un protestante y pues tienen visiones más calvinistas, otros más luteranas, otros pues más pues de diferentes modos, ¿no? Otros pues más de Elena G. de White, otros pues de José Smith, o sea, de varias personas, ¿no? Que bueno, ahí cambia un poco porque ellos se declararon profetas, pero los otros no, solamente eran pensadores bíblicos, como el hermano Russell, como también está Henry Grew, el pastor que fundó la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que me parece muy interesante su ministerio. Se me olvidó ahorita el nombre del hermano, yo me lo sabía. Y bueno, el punto, hermanos, de hecho ese hermano tuvo un ministerio muy similar a Charles C. Russell. Pero bueno, el punto, hermanos, no es que tengamos una persona que digamos, él explica un poco mejor la palabra de Dios, porque indiscutiblemente todos lo hacemos, o sea, nos gusta a alguien que explica un poco mejor las escrituras. No es ningún pecado, digo, mientras usted confirme que lo que está recibiendo pues es verdad, ¿no? O sea, no me crea a mí tampoco. O sea, póngame a prueba y vea si yo lo que estoy diciendo es verdad en las escrituras. No es malo, hermanos, pues darle, pues vamos a decirle como respeto a un hermano que ha hecho un trabajo para ayudar a otras personas. Respetar a un hermano y pues bueno, tenerle aprecio no es malo. O sea, yo no le veo ningún problema. Digo, la gente apreciaba a Pablo, apreciaba a Pedro, o sea, no pasa nada. O apreciaban tan solo a Apolos, que él no era un apóstol, ¿no? Pero una persona que por lo que se entiende en las escrituras fue un predicador, maestro, que también trabajó mucho por la iglesia. Y Pablo nunca dijo nada malo en contra de Apolos, ¿no? Aunque posiblemente no tenían exactamente ciertos puntos, porque decía yo soy de Apolo, yo de Pedro, digo yo de Pablo. O sea, significa que en algo variaba la doctrina, ¿eh? O sea, ojo ahí, no era exactamente igual, porque si no, no les habría importado esa parte, ¿no? De quién eran, porque enseñaban exactamente lo mismo, pero posiblemente había alguna variación por ahí que no era importante, claro, no era importante. Pero
Lo importante, hermanos, es que ambos estaban tratando de cimentar la fe de la iglesia en Cristo. O sea, eso era lo importante. O sea, tenerle cierto respeto no es malo, tampoco no es malo tenerle respeto a los apóstoles, ¿no? O a Jesús, o sea, no, hermanos, o sea, tampoco a Moisés, ¿no? Que todos le tenemos mucho respeto a Moisés, inclusive muchos otros movimientos no cristianos. Pero desmedido ya no, hermanos, o sea, todo lleva una medida. Y el problema es que muchos pues ya toman como profetas a otros hermanos. Dentro del movimiento de los estudiantes de la Biblia, lamentablemente sí hay un grupo que también está fuera de nuestro grupo, no está dentro de nosotros, es otra religión, que ellos sí vieron al pastor Russell como un profeta. Nosotros lo negamos rotundamente. Nosotros le guardamos cierto respeto al hermano Russell, a su trabajo, porque fue una persona que se cansó por tratar de compartir el evangelio. Pues dio mucho de su fortuna para que se expandiera la obra de evangelismo, pero el hermano pues no es ni Jesucristo, no me puede salvar y se equivocó, y qué bueno que se equivocó, porque si no se hubiera equivocado ya estuviéramos adorando al hombre y eso no debe de pasar. O sea, para nosotros, en la visión de los estudiantes de la Biblia, el hermano Charles C. Russell, que escribe los volúmenes de estudio de las Escrituras, que nosotros los seguimos utilizando, para nosotros él es un hermano en la fe, un trabajador de la obra tal como nosotros, no es ni más ni menos. Fue usado obviamente por Dios para poder compartir un mensaje bíblico, pero nada más. Creemos que posiblemente algunos sí creemos a ciertas cosas que podría haber sido el mensajero de la Odisea, pues sí, podría haber sido, pero una cosa es ser mensajero con un mensaje muy puntual y otra cosa es que no se haya equivocado en su ministerio, ¿no? O sea, hubo cosas que sí se equivocó y que bueno, otras no tanto y también que bueno, ¿no? Pero eso nos demuestra algo, solamente 12 personas no se equivocaron cuando enseñaban, eran los apóstoles. Todos nosotros, cualquier institución cristiana, todos hermanos nos equivocamos y tenemos que corregir doctrinas, comportamientos y muchas cosas conforme pasan los años. Ninguna religión, ninguna se salva de que tenga errores teológicos que tengan que ser corregidos con el tiempo. Le pasó a los católicos, le pasa a los mormones, le pasa a los testigos de Jehová, nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, hermanos, hasta la iglesia adventista, que también tiene una profetisa. Todos los movimientos cristianos tienen que hacer correcciones. ¿Por qué? Porque no, pues no es lo que Dios quiere. O sea, esa perfección no la tenemos todavía. Tenemos que permitir, Dios permite ciertas cosas para que la iglesia avance, ¿no? Para que pueda ser probada su fe. Entonces, el hecho, hermanos, de que alguna iglesia nos guste la forma o la visión de algún hermano que ya vivió, y sobre todo, hermanos, que no se haya nombrado profeta, que haya sido un pensador cristiano, pues bueno, algunos somos más afines con ciertos pensadores, pero de ahí a tomarlos como yo soy de Russell, yo soy de Lutero, yo soy del Papa, o yo soy del cuerpo gobernante, o yo soy del quórum de los 12 apóstoles y el profeta. O sea, no, hermanos, no, eso no, eso está de más. O sea, ellos son hombres y se van a equivocar como cualquiera de nosotros. O sea, no, hermanos. El fundamento es Cristo. Y los hermanos en ese momento se les empieza a reclamar precisamente por Pablo, que no fueran carnales, que se dejaran de estas cosas, de hacer sectarismos por quién traía la enseñanza de Pablo, quién de Apolos, quién de Pedro, de Santiago, de Mateo. O sea, no, hermanos, no. Yo espero que quede claro ese tema, hermanos, pero pues la iglesia tiene 2000 años de existencia, casi 2000. Jesús la ha guiado y siempre ha habido trigo y cizaña. ¿Cuál ha sido como la constante dentro de la iglesia verdadera? Pues que el fundamento sigue siendo Jesucristo. No hay otro fundamento, hermanos. No lo hay. Entonces dejemos las cosas tal como Dios las está pidiendo. Lo importante es que llevemos a la gente a los pies de Jesús, que sean cimentados en Cristo y no en una visión cuadrada y excesivamente dogmática. Aquí, hermanos, se señala la importancia de cómo construimos y en qué base estamos construyendo. O sea, la base es Jesucristo. El apóstol, como leímos, pues habla de madera, heno y hojarasca. Estos materiales, si se someten al fuego, como decía el texto, van a arder. O sea, va a arder definitivamente la madera, va a arder el heno inmediatamente y la hojarasca, pues en segundos va a quedar chamuscada y hecha cenizas. O sea, no va a resistir el juicio de Dios, la prueba de juicio de Dios. O sea, sí, hermanos, si Dios nos va a permitir pasar por ciertas tribulaciones, si la Biblia dice que Jesús aprendió por lo que sufrió siendo perfecto, imagínense qué va a pasar con nosotros. O sea, eso es muy importante. Si nosotros queremos que los nuevos discípulos pasen la prueba del fuego, que es bíblico por lo que estamos leyendo, tenemos que construir con materiales sólidos y construir sobre la roca. Si no, pues esa roca, más bien no roca, esa casa o esa construcción se va a derrumbar.
Pablo sabía, hermanos, el hermano Pablo, el apóstol Pablo sabía que la obra de construcción del cristiano requiere que se funde en el conocimiento del liderazgo invisible de Jesucristo y de Dios. No podemos construir sobre nadie más. Tenemos que guiar a la gente solo a Jesucristo, que lo acepten como su única cabeza y como su único líder y salvador. No hay otra opción. No hagamos eso. ¿Nosotros qué hacemos aquí evangelizando entonces, no? Y compartiendo la palabra de Dios. Bueno, primer punto, queremos cimentar la fe de la iglesia. O sea, iglesia me refiero a cualquier persona que cree en Jesucristo, que su fe está cimentada precisamente en Jesucristo. Ya si la persona decide pues contactarnos y buscar información y si quieren pertenecer a este movimiento cristiano, pues adelante y bienvenidos, pero pues el hecho de que algunos no se vuelvan estudiantes de la Biblia no los hace ni más ni menos cristianos. Solamente el problema, hermanos, es que alguien, ya sea una hermana o un hermano, sepa que su iglesia está enseñando cosas raras, enseñando cosas no bíblicas, y se aferre a seguir ahí, o se aferre a seguir enseñando pues barbaridad y media y cosas que no son bíblicas, sabiendo que no son bíblicas, ahí hay un problema, porque usted está promoviendo la mentira, está promoviendo una fe que usted no está comprendiendo como correcta. Eso es lo único que está mal. O sea, yo no puedo decirle, venga con nosotros a fuerzas o no se va a salvar, porque eso no es verdad. Mi iglesia no salva, el que salva es Jesucristo, pero sí es muy importante, hermanos, también ayudar a las personas a estar en Cristo y reconciliarse con Dios a través de Cristo. Esa es la labor inclusive de ese canal. La segunda parte, pues sería, si alguien quiere estar con nosotros, pues es bienvenido. Pero lo primero, hermanos, que no va pegado, es llevar a las personas a Jesús. Ese es el punto importante, ¿no? La revista El Alba y toda la literatura editada por diferentes asociaciones dentro de este mismo movimiento y también editoriales independientes unas de otras, pues bueno, tienen el mismo propósito, cimentar en Cristo y compartir el plan de salvación, ayudar a la persona a alcanzar la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y si quieren pertenecer a este grupo, ya pues a sabiendas de quiénes somos, lo que creemos, lo que proclamamos, pues son bienvenidos. Entonces, pues Pablo, hermanos, sabía que la obra de construcción del cristiano requiere que se fundamente, como les había dicho, en reconocer el liderazgo de Jesús y de Dios, ese liderazgo invisible. Entonces dice Pablo, ¿quién pues es de Pablo, quién es de Apolo, sino que ellos son ministros? Dice, son ministros de Dios, o sea, no son más que nada, solo son instrumentos. Dice, porque el que da el aumento, el que realmente hace que las cosas sucedan es Dios, no un hombre, no una institución. Es muy importante que entendamos este punto, hermanos. Cimentemos nuestra fe y la de los demás solo en Jesucristo, no en nadie más. No hay otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y la verdad, hermanos, pues sí, sería un anatema para una persona que esté construyendo la fe de otra persona, sobre una religión, una institución, una doctrina humana, sobre un pastor. El único fundamento es Jesucristo, hermanos. No hay más. Solo Cristo. Diría Martín Lutero, solo Cristo. Entonces, pues bueno, hermanos, eso fue el tema del día de hoy. Espero que les haya servido, que les ayude para pues progresar espiritualmente, hermanos, que ese es el principal motivo de este canal, que podamos ayudar a las personas a cimentar su fe pues solo en Cristo. No hay otro fundamento, hermanos. Entonces, pues bueno, hermanos, vamos a finalizar aquí. Les agradezco mucho que hayan seguido hasta el final de ese podcast. Les invitamos a que puedan compartir este mensaje, si les ha gustado, con otros hermanos, que les pueda servir para pues crecer en fe en Jesucristo, en afianzar su relación con nuestro Dios, pero no utilicen estos videos o esos podcasts con el afán de derribar la fe de nadie o hacerla a pedazos, ¿no? O sea, atacar la fe de alguien, porque no es la finalidad de este canal. Les invitamos mejor a que los utilicen con el único fin correcto, hermanos, que es pues cimentar la fe de otros o llevarlos a los pies de Cristo. No hay otra forma de llegar al Señor. De hecho, hay un texto, hermanos, para que podamos también entenderlo, porque luego a veces no entendemos esa parte de cuál es la función de Cristo, pero la Escritura dice, de hecho estoy buscando en cuál es, que si no también le damos honra al Hijo como le damos honra al Padre, pues estamos mal. Entonces, eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Vamos a buscarlo, de hecho lo voy a buscar en este momento para que podamos encontrarlo. Dice este pasaje, que es Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, si nosotros no le damos la misma honra que tiene el Padre al Hijo, estamos mal, porque
Aunque Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie, sí, pero eso lo dijo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos da la orden de que honremos al Hijo como se honra al Padre. Juan 5:23. Entonces, el punto, hermanos, también de ese canal es invitar a la gente a honrar a Jesucristo como se honra al Padre, porque es una orden bíblica. Entonces lleven a las personas precisamente a lo que hoy estuvimos estudiando, que es llevarlos a honrar al Hijo como se honra al Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Dudas, comentarios, y si quieren leer el plan divino de las edades, ese libro es buenísimo. Es un libro que explica el plan de Dios y cómo todo se centra en Jesucristo. Pues bueno, pídanlo y se los envío en PDF a través del número +521 729810 3812 +521 729810 3812, o pueden pedir también el libro de cerca de 600 páginas que se llama Reconciliación entre Dios y el hombre. Ese es el quinto libro de estudios en las Escrituras, que también habla acerca de Jesús, de Dios. ¿Por qué no creemos en esta iglesia en la Trinidad? Tiene estudios muy importantes y desglosa todos los textos que hablan o posiblemente se podrían tomar como Trinidad para entender la Biblia, ¿no? Entonces, si quieren saber un poco más acerca del Hijo, acercarse más al Padre y al Hijo, pues lean también ese libro, que también se los puedo hacer llegar por PDF para que lo puedan imprimir y leer en casa. Les repito el número de Telegram o WhatsApp, +521 729810 3812. Bueno, hermanos, pues me retiro pidiéndoles que se suscriban. Por favor, opriman la campana, opriman todas las notificaciones para que también YouTube les avise cuando se suba un nuevo video de este canal. Y pues me retiro, hermanos, con la frase de siempre: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.